Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de biología. El día de hoy vamos a ver el tema número 2 que corresponde a nuestro segundo bimestre, que son las proteínas. Entonces nosotros seguimos viendo lo que corresponde a las biomoléculas orgánicas, ¿no? Y hemos visto los azúcares, que son los glúcidos, y hemos visto los lípidos, que son las grasas, y el día de hoy vamos a ver a las proteínas. Pero, ¿qué son las proteínas, chicos? Cuando vamos a hablar de las proteínas, como ustedes están viendo acá, ¿sí? Las proteínas van a ser, ¿ya? Biomoléculas cuaternarias, ¿sí? Son biomoléculas cuaternarias. ¿Pero por qué se le van a decir cuaternarias? Porque esas están formadas por carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. El famoso chon, ahí está, ¿sí? Por eso dice que son las proteínas, son frecuentes biomoléculas orgánicas muy grandes, formadas por los siguientes elementos: carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Por eso se le dicen que son biomoléculas cuaternarias, que están formados por cuatro bioelementos principales, ¿no? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Ahí tenemos sus iniciales. Pero a menudo también se encuentran asociadas el azufre y el fósforo, que tenemos acá sus símbolos químicos. El azufre, la S, y el fósforo, la letra P. Entonces, nosotros conocemos los bioelementos cuaternarios que están acá, en esta flecha que nos indica, que lo estoy señalando de color rojo. Ese es el famoso chon, por eso son cuaternarias. Ahora, estas biomoléculas, disculpen, estos bioelementos se van a asociar y van a formar aminoácidos. ¿Y qué vienen a hacer los aminoácidos? Son la estructura básica para la formación ¿de quién? De las proteínas, chicos, ¿ya? Los aminoácidos es la unidad básica. Mira, los aminoácidos son la unidad básica para la formación de las proteínas. Por ejemplo, acá tenemos, miren chicos, estos bioelementos cuaternarios: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos nos van a formar ciertos aminoácidos llamado alanina. Y este aminoácido alanina, cuando se va a unir con otros aminoácidos, porque van a formar cadenas largas, por eso bien claro dice acá, ¿no? Que son cadenas muy largas, estas van a formar las proteínas. Entonces, la unión de estos aminoácidos llamado alanina me da origen a la proteína de la queratina, que luego lo vamos a conocer, chicos. Pero entonces, así se forman las proteínas, ¿ya? Las proteínas se forman de la unión de los cuatro bioelementos principales: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que estos forman los aminoácidos, que es la unidad básica de todo, ¿ya? De todas las proteínas. Y se van formando así sucesivamente los aminoácidos y me van a dar las proteínas. Y la unión de estos aminoácidos llamados alanina me dan como resultado a la proteína de la queratina. Por eso dice acá, miren, existen 20 aminoácidos distintos. Acá hemos conocido uno, la alanina, ¿sí? Que poseen la propiedad de unirse con otros, formándose largas cadenas. No te olvides que las proteínas se forman, ¿ya? Van a formar largas cadenas. ¿Pero se forman de qué? De la unión de los aminoácidos. Profesor, ¿se van a unir los 20 aminoácidos? No, ¿ya? Los 20 aminoácidos no se van a unir a la vez, sino estos 20 aminoácidos van a conjugarse. Y ahora se van a imaginar la cantidad de proteínas que éstas pueden formar, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué dice acá, que pueden llegar a contener varios o miles de ellos. ¿De quiénes? De los aminoácidos. ¿Quiénes son los aminoácidos? Vuelvo a repetir, la unidad básica de la proteína. Puede venir en el examen mensual. Unidad básica de las proteínas, los aminoácidos, que están formados por elementos cuaternarios: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunos contienen azufre y otros contienen fósforo. ¿Ya, chicos? Entonces, eso tenemos hasta acá con respecto a las proteínas. Luego, vamos a tener que las proteínas
presentan la estructura. Acá lo que les estaba mencionando, miren. Esto es un aminoácido. Como están viendo acá, está encerrado en un circulito. Lo voy a resaltar de color rojo. Ahora, este aminoácido ya se va a unir con otro aminoácido, luego se va a unir con otro aminoácido, luego se une con otro aminoácido, luego se une con otro aminoácido, luego se une con otro aminoácido, y que me forman las proteínas, ¿ya? Es decir, la unión de varios miles de aminoácidos me forman las proteínas, ¿ah? No te olvides de eso. Ahora, dado que los 20 aminoácidos pueden repetirse y combinarse, entonces se van a dar cuenta la infinidad de proteínas diferentes que pueden formarse. Son infinitos. Por eso se dice que estas biomoléculas orgánicas son las más abundantes en el organismo, ¿sí? Porque se dan cuenta, si son 20 aminoácidos, miren la cantidad de veces que se pueden conjugar entre ellas. Entonces forman una cantidad infinita de proteínas. Ahora, los aminoácidos se van a clasificar en dos, en los esenciales y en los no esenciales. Como su propio nombre lo dice, esenciales, que son muy importantes para el organismo, pero este tipo de aminoácidos se van a formar utilizando proteínas que lo debemos conseguir a través de los alimentos. Y los no esenciales son proteínas que el organismo lo necesita, sí, pero estas se van a producir de forma natural. Entonces vamos a conocer la clasificación de estos aminoácidos, ¿sí? Los esenciales y los no esenciales. Ahí tenemos los aminoácidos esenciales. ¿Qué vienen a ser los aminoácidos esenciales? Como les había mencionado, son los primeros. No pueden ser elaborados por el organismo. Por eso necesitamos consumir de los alimentos. Por eso yo consumo a diario leche, ¿sí? Luego dentro de la leche vamos a encontrar una proteína. Luego yo consumo el queso, que es un derivado de la leche. Por eso encuentro la proteína de la leche. Consumo las carnes, que contienen un tipo de proteína. Consumo el huevo, que contiene una proteína llamada la amilasa, la albúmina. La leche contiene proteínas también. Las carnes, como del pescado, como de la res, del cerdo, del pollo, contienen proteínas. Entonces, nosotros esas proteínas lo consumimos y esas van a ser proteínas esenciales que el organismo no lo puede elaborar. Por lo tanto, necesitamos consumirlas. Y las no esenciales son proteínas, son proteínas que el organismo las puede elaborar. Por lo tanto, no necesitamos consumir ningún alimento para producir este tipo de proteínas, ¿sí? Entonces, no olvidarnos, las proteínas esenciales, el organismo lo necesita y no las puede producir. Por lo tanto, las vamos a consumir. Por ejemplo, en la leche encontramos la caseína, que es una proteína. Encontramos en el huevo la albúmina, que es una proteína. Y así sucesivamente los diferentes alimentos van a contener proteínas que el organismo no lo produce, pero lo necesita. Por eso son llamados esenciales. Y los no esenciales, el organismo mismo lo va a producir, ¿ya? Entonces tenemos las proteínas esenciales, en este caso, disculpen, los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales, ¿sí? Ahora vamos a tener las funciones que cumplen las proteínas. Como hemos dicho, las proteínas son tan diversas que hay cientos de ellas. Entonces vamos a ver algunas de ellas nada más que cumplen funciones dentro del organismo. Nosotros consumimos las proteínas, ¿por qué? Porque estas van a cumplir funciones dentro de nuestro organismo. Y esas funciones van a ser, por ejemplo, estructural, de transporte, van a ser de movimiento, de articulación, etcétera. Entonces, por ejemplo, vamos a tener acá, chicos, a la primera proteína de acuerdo
a su función, ¿ya? Vamos a tener que son las proteínas estructurales. ¿Qué cosa quiere decir estructurales? Que están formando estructuras de nuestro organismo. Están adicionándose a las células para darle cierta resistencia, cierta dureza. Por ejemplo, aquí vamos a tener al colágeno y a la queratina. Esto bastante seguro ahora escuchan ustedes en los champús, ¿no? Yo voy a comprarme mi champú que contiene colágeno, voy a comprarme mi champú que tiene queratina. ¿Para qué? Para que mi cabello se encuentre muy fuerte, ¿sí? Es el colágeno, se encuentra en el cabello, en las uñas. La queratina, el colágeno, que permite que nuestra piel se encuentre suave, flexible, ¿sí? Entonces van a ser proteínas, chicos, que tienen la función estructural, que están constituyendo a las células estructurales de nuestro cuerpo. Y ahí, por ejemplo, podemos ver en el ejemplo, ahí la señora, mira, ve cómo está mostrando su cabello tan bonito, sus uñitas por acá, su piel tan dócil, tan suavecita. ¿Por qué? Porque ella consume las proteínas del colágeno y de la queratina. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar esas proteínas? Encontramos en diversas frutas, en diversas verduras, vamos a encontrar en diversas carnes. Por ejemplo, lo encontramos en el huevo. Aparte de la albúmina, es bueno porque contiene queratina. En la palta, ¿sí? Entonces, ustedes han visto el champú. Ese champú contiene huevo. Ese champú es de palta. Ese champú contiene avena. Entonces, ¿por qué agregan esos ingredientes al champú ahora? Porque esos ingredientes le van a agregar esa proteína que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Para que nuestro cabello esté más suavecito, más peinadito, así como Jean-Pierre bien peinadito, ya. Entonces, necesitamos la proteína de la queratina, ¿no? Y el colágeno también, que es para nuestra piel, para estar así jovencitos como yo, ¿no? Ahora vamos a tener, por ejemplo, por acá, chicos, esta proteína, ¿ya? Que cumple la función de transporte. Como su propio nombre lo dice, transporte. Transporte es llevar, transportar. ¿Y qué proteínas vamos a tener? A la hemoglobina y a la hemocianina. Estas proteínas, ¿dónde las vamos a encontrar? En la sangre, profesor, la encontramos ahí. En el caso de la hemoglobina, que se encuentra ¿dónde? En los glóbulos rojos y transporta oxígeno en los vertebrados. Y la hemocianina, que se encuentra también en la sangre y transporta el oxígeno de los invertebrados, ¿ves? Entonces, de los vertebrados vienen a ser todos los animales que nosotros conocemos, ya que van a tener una columna vertebral, y los invertebrados, aquellos que no tienen columna vertebral, dentro de ellos están los insectos. Y, por ejemplo, habíamos visto que la sangre de los insectos contenía un mineral también. ¿Quién era? El cobre, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto anteriormente en las biomoléculas, en los bioelementos orgánicos e inorgánicos? Ahí lo hemos visto, ¿no? Entonces, chicos, la hemoglobina y la hemocianina son proteínas. ¿De qué? De transporte, no te olvides. Hemoglobina, hemocianina, ya se encargan de transportar oxígeno. Hemoglobina, oxígeno en todos los vertebrados, incluyendo a nosotros. Y la hemocianina ya se encarga de transportar oxígeno en los invertebrados. ¿Ya? Luego vamos a tener otras proteínas por acá que van a tener otras funciones. ¿Sí? A ver, vamos a tener otras proteínas por acá. Vamos a mover la siguiente. La contracción, vamos a tener a la famosa actina y miosina. Cuando hablamos de la actina y miosina, chicos, son dos proteínas que permiten la contracción ¿de quién? De nuestros músculos, ¿sí? ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado, chicos, que están haciendo alguna actividad y comienza su músculo a moverse, a latir solito a alguna parte de su cuerpo, de su cara de repente, de sus brazos, de sus piernas? Eso es ¿por qué? Porque el músculo reacciona a ciertas proteínas y en estas vamos a tener a la actina y la miosina, que son proteínas que permiten la contracción muscular.
muscular, ¿sí? Y sentimos esas palpitaciones, ¿por qué? Porque el músculo, al igual nuestro organismo, como una máquina, por ratos, ¿ya? Hay por ratos que el músculo o estas proteínas se activan solas. ¿Por qué? Porque hay demasiadas proteínas, ¿no? Dentro de nuestros músculos y permiten la contracción de estos músculos que se muevan o sentimos que palpitan por sí solos. Entonces, ¿quiénes permiten la contracción muscular? La actina y la proteína, ¿sí? Estas son la actina y la miosina, son proteínas que permiten la contracción muscular. ¿Y estas qué van a hacer? Generan el movimiento, porque todas las contracciones que hacemos nos generan el movimiento. Tenemos por acá las proteínas de defensa. Ya como su propio nombre lo dice, se van a encargar de luchar contra agentes patógenos que ingresan a nuestro cuerpo. ¿Y quiénes vamos a tener? A los anticuerpos. Es decir, matan a los cuerpos extraños, combaten a los microbios y sustancias patógenas que quieren invadir nuestro cuerpo. Nosotros cuando tenemos alguna pequeña herida nos hacemos, por ahí ingresan miles de bacterias que no nos damos cuenta. Entonces, ahí comienzan a actuar los anticuerpos junto con los glóbulos blancos, que son los leucocitos, son los encargados de defender nuestro organismo de diversos agentes patógenos, ¿no? Entonces tenemos la proteína de acuerdo a su función de defensa, que vienen a ser los anticuerpos. Luego tenemos por acá a esta proteína que de acuerdo a su función vamos a tener, que es la de reserva, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la proteína de reserva, vamos a hablar de aquella proteína que se encarga de almacenar energía, ¿sí? Almacena energía. Y vamos a tener esta proteína muy importante para los lactantes, para los recién nacidos, que les había mencionado hace un momento, la proteína de la caseína. No te olvides, caseína. Esta proteína de la caseína se encuentra presente ya en la leche, ya en la leche de los mamíferos. Y esta caseína tiene la función de reserva. ¿Y qué va a almacenar? Energía, no te olvides, ¿ah? Entonces, la proteína de la caseína tiene la función de reserva, almacenando energía. ¿Para qué almacena energía? Para nosotros realizar las diversas actividades. ¿Sí, chicos? Entonces, eso ha sido con respecto, chicos, al tema de las proteínas, con el tema de las proteínas. Entonces, para terminar, vamos a recordar rápidamente acerca de las proteínas. Entonces, nosotros tenemos, chicos, que las proteínas van a ser biomoléculas cuaternarias, formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero a menudo que vamos a encontrar también, que se encuentran el azufre y el fósforo. Estos bioelementos principales, los primarios, se van a agrupar y la agrupación de ellos que me forman, ya profesor, habíamos visto que nos forman los aminoácidos. Por lo tanto, los aminoácidos es la unidad básica de las proteínas. No te olvides de las proteínas. ¿Cuántos aminoácidos tenemos? Existen 20 aminoácidos distintos, no son iguales. Y estos 20 aminoácidos distintos tienen la propiedad de unirse, formando cadenas muy largas, ¿no? Como hemos visto. Entonces, estos aminoácidos, al unirse, ¿qué es lo que me van a dar origen? Me van a dar origen a las proteínas, como podemos ver acá, ¿sí? Entonces, los aminoácidos se van a clasificar en esenciales y no esenciales. Los esenciales, el organismo lo necesita, pero no lo produce. Por eso lo debemos consumir en los alimentos. Y los no esenciales, el organismo lo produce de forma natural. Por eso no los consumimos. Vamos a tener que, de acuerdo a su función, tenemos estructurales de transporte. ¿Qué proteínas son estructurales? Ya, profesor, el colágeno, la queratina, de transporte, la hemoglobina, la hemocionina, de contracción, actina y miosina, de defensa, los anticuerpos, y por lo tanto la última de reserva, que corresponde a la caseína. Muy bien, chicos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy con respecto al tema de biología. Hemos visto acerca de las proteínas, pero ahora vamos a ver, chicos, vamos a ver
un pequeñito video en la cual, ¿sí? En la cual, a ver, tengo que volver a compartir con el sonido, todo. Ya, ahora sí, vamos a ver un pequeño videito en la cual nos hablan de estas biomoléculas que vienen a ser las proteínas. Ya, ustedes me van a decir, chicos, si escuchan o no. ¿Se escuchó? Sí, sí se escucha, profe. Ya, muy bien, atentos. Oli, bienvenido una vez más a tu canal de ciencia animada, Biotube. Y en esta ocasión me encuentro transmitiendo en vivo y en directo desde el desierto del Sahara, para compartir con ustedes todo lo relacionado con las proteínas y los aminoácidos, moléculas fundamentales para la estructura, funcionamiento y regulación de las células. Así que, comencemos. El término proteína, del griego proteios, que significa primer lugar, ya sugiere la importancia de esta clase de macromoléculas. Una proteína es una cadena biológica formada por eslabones llamados aminoácidos. Y cada uno de nosotros tiene más de 10.000 tipos diferentes de proteínas, cada una de ellas con una estructura tridimensional única que le confiere una función específica. Las proteínas son fundamentales para la estructura de las células y los organismos. Además, participan en todo lo que ellos realizan. Existen 7 clases principales de proteínas. Una clase son las llamadas proteínas estructurales, que se encuentran en la seda de las arañas, el pelo de los mamíferos, incluido el nuestro, y las fibras que forman nuestros tendones y ligamentos. Trabajando en conjunto con estos elementos estructurales, existe una segunda clase, las llamadas proteínas contráctiles, las cuales originan el movimiento muscular. Una tercera clase de proteínas son las proteínas de reserva, tales como la ovoalbumina, la sustancia principal en la clara del huevo. La ovoalbumina proporciona una fuente rica en aminoácidos para los embriones en desarrollo. Una cuarta clase de proteínas son las proteínas de defensa, que incluyen a los anticuerpos, los cuales combaten las infecciones y son transportados por la sangre. La quinta clase corresponde a las proteínas de transporte, como la hemoglobina, proteína de la sangre que contiene hierro, y que lleva al oxígeno desde nuestros pulmones hasta otras partes del cuerpo. La sexta clase de proteínas son ciertas hormonas que participan en la coordinación de las actividades corporales al actuar como mensajeros de una célula a otra. Estas proteínas intervienen en los procesos del metabolismo, crecimiento, desarrollo y reproducción. Algunas de las hormonas más importantes son la insulina, las hormonas tiroideas, el cortisol, la hormona del crecimiento y la prolactina, entre otras. A ver, chicos, disculpen, cuando da esto del video, ahí está. A ver, miren, acá hemos parado un ratito con respecto a estas proteínas que son de las hormonas. Por ejemplo, chicos, miren, la insulina es una proteína que se encarga de regular, ya se va a encargar de regular, la insulina se encarga de regular el nivel de azúcar. Se encarga de regular el nivel de azúcar, ¿en dónde, profesor? En la sangre. Las tiroideas se encargan de regular lo que es la contextura, ¿ya? Lo que es la contextura de la persona, si va a ser delgada o va a ser gruesita. Luego tenemos, por ejemplo, el cortisol. Y estas de acá, estas proteínas que van a ser proteínas que van a intervenir en el crecimiento, chicos. Por ejemplo, acá tenemos el crecimiento GH, que es el crecimiento del tamaño. Entonces, son proteínas que son dentro del grupo de las ya hormonas, que es un grupo también considerado de proteínas. Ya, luego, continuamos. A ver. Una séptima clase de proteínas, y quizás las más importantes, sean las enzimas. Una enzima es una proteína que actúa como un catalizador químico, es decir, acelera las reacciones en nuestro organismo sin experimentar ningún cambio en sí mismo durante este proceso. Las enzimas promueven y controlan virtualmente todas las reacciones químicas en las células. De entre todas las moléculas de la vida, las proteínas son las más diversas en estructura y función. La diversidad de las proteínas se basa en los diferentes arreglos que pueden obtenerse con un conjunto universal de 20 aminoácidos.
Todos los aminoácidos tienen en su estructura un grupo amino y un grupo carboxilo. Ambos grupos están unidos a un átomo de carbono central, denominado carbono alfa. También se une al carbono alfa un átomo de hidrógeno y un grupo distintivo de átomos llamado radical. El grupo R o radical es la parte variable, es decir, que es diferente en cada aminoácido. Por ejemplo, la glicina es el aminoácido más pequeño que se puede encontrar en todo el cuerpo humano, ya que en su molécula el grupo R es simplemente un hidrógeno. En otros aminoácidos el grupo R puede ser uno o más átomos de carbono, unidos a otros átomos como oxígeno o azufre. La estructura del grupo R determina las propiedades específicas de cada uno de los 20 aminoácidos que existen. Dentro de los aminoácidos más importantes podemos destacar a la leucina, que contribuye a la recuperación muscular. La serina, importante para el funcionamiento del ADN y el ARN, entre otras funciones. Y la cisteína, que dentro del organismo realiza una serie de funciones, es fundamental para la protección del hígado. Muy bien, y llegó el momento de probar tus conocimientos. Muy bien, chicos. Entonces, ya, a ver, entonces, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy con respecto al curso de biología. Entonces, ahorita terminamos y empezamos a pasar asistencia, ¿ya, hijo?